Bendiciones. Hoy recordamos lo acontecido aproximadamente hace 1988 años en la cruz del Calvario, la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. En realidad, este es el momento más significativo para el hombre. Es el momento de su liberación y de su redención, el precio que pagó Cristo por nuestros pecados. Una muchedumbre llevó a Jesús ante Pilato acusándolo falsamente. Pilato no halló ningún delito en él. Al saber que era de Galilea, lo remitió a Herodes. Herodes deseaba conocer a Jesús y le hizo varias preguntas, mas Cristo no respondió. Herodes lo menospreció y lo regresó a Pilatos. Nuevamente ante Pilatos, este dijo 3 veces que no hallaba ningún mal en Cristo y les dio a escoger entre el criminal Barrabás y Cristo, y la multitud prefirió que soltaran a Barrabás y crucificaran a Cristo. Llevaron a Cristo al lugar de la calavera y lo crucificaron con otros 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Estando crucificado, Cristo dijo no 7 palabras, dijo 7 frases. La primera frase está en Lucas 23:24. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Por qué, estando sacrificado, Cristo Jesús pidió el perdón para aquellos que habían pedido su crucifixión? Cristo vino a buscar el perdón de nuestros pecados, Él no vino a condenarlo. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El pueblo judío no ha querido reconocer a Jesús como su Mesías, pero Cristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan 1 del 11 al 12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nosotros, los gentiles, somos hijos de Dios. Segunda frase está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Hechos 16:31 nos dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A diferencia del otro malhechor, este reconoció a Cristo como justo, como su Salvador, creyó en Cristo y fue salvo. Si tú pones tu fe en Cristo como este malhechor, también serás salvo. La tercera frase está en Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo le pidió a Juan el cuidado de su madre porque sus hermanos no creían en él. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cristo, en su parte como hombre, quería que atendiesen a su madre después de su muerte y encomendó eso a Juan. Jesús da aquí una muestra de responsabilidad familiar que todo creyente debe tener para con sus padres ancianos. Uno de los 10 mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre terrenal, y Jesús honra a su madre demostrando su responsabilidad para con ella hasta el último día de su vida. Cuarta frase está en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión responde a la parte humana de Cristo. Es el resultado del dolor que él como hombre estaba sintiendo clavado en la cruz. Esto no significa que Dios lo desamparó. Si fuese así, el universo se hubiera quedado sin Dios por unas horas. La divinidad es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si esto se rompe, no hay Dios, y eso nunca ha ocurrido y no ocurrirá. Cristo no usó la palabra Padre, perdónalos. Él dijo Dios. Esto indica que él estaba orando en su naturaleza humana y no divina. Jesús no llevó nuestros pecados en su parte divina, porque él no se contamina, llevó nuestros pecados en su naturaleza humana. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no tiene relación con el pecado, y en ese momento Jesús llevó todo el peso de nuestro pecado en la cruz, y el Padre tuvo que abandonar a Cristo en su naturaleza humana por causa de nuestros pecados. La quinta frase está en Juan 19:28.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 19:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando le dieron vinagre, se estaba cumpliendo la palabra, se estaban cumpliendo las profecías. Esto forma parte del sufrimiento de Cristo en la cruz, donde Él se dio para perdón de nuestros pecados. La sexta frase está en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra en griego significa que su misión estaba concluida. El sentido de su vida y la razón de su existencia llegaba a su fin. Consumado es se traduce en griego como tetelestai. Fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Era usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. También era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su arte y estaban complacidos con ellas. En cada uno de estos casos se declaraba tetelestai. Esto nos indica que Cristo estaba asegurando que su obra se había completado totalmente, que nada se había quedado por hacer. La séptima frase está en Lucas 23:46. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es la expresión de confianza entre el Hijo y el Padre. La cruz fue el fin de algo y el comienzo de algo. Fue el fin de la era de la ley y fue el comienzo de la era de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que se habían ofrecido en el templo todos los días, pero el comienzo de una nueva era de gracia bajo la dirección del Espíritu en base al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y recuerda, Dios es amor, por eso es que murió por ti.